Bueno, ¿por qué vamos a platicar un poquito de ecología cultural? Bueno, porque fue una petición del doctor Francisco, porque parece que hay una serie de personas que consideran que la ecología cultural es agroecología y en realidad la ecología cultural que estudia agricultura es una parte de la agroecología, la parte que corresponde a la investigación científica de los sistemas agrícolas, pero no es agroecología en todo el sentido que ya el doctor Steve nos acaba de explicar, ¿no? Es solamente la investigación científica de los sistemas agrícolas, pero de cierta manera, utilizando no solo el sistema mismo, sino el sistema mismo y su conexión con los sistemas auxiliares que están interfiriendo, interrelacionándose con la parte fundamental de un sistema agrícola. Por ejemplo, en la milpa, la parte básica que ha sido estudiada es la conexión de las plantas con un tipo de suelos, con el agua, con el viento y factores ambientales y climatológicos, ¿verdad? Pero desde la ecología cultural, eso solamente es una parte de todo un sistema. Falta agregar otros que están interconectados, como serían, por ejemplo, los bordos de tierra, la distribución de la humedad, de los vientos, del agua que entra a ese sistema, lo que la gente hace con las plantas que cultiva y con las arbences, lo que la gente hace para manejar el suelo, para manejar el agua o la humedad, dependiendo de las condiciones específicas de cada lugar. Entonces, pero la ecología cultural en sí misma no está conectada con la práctica, que es algo importante para la agroecología, está conectada solo con la investigación. Entonces, por eso yo diría que soy nada más parcialmente agroecóloga, nada más en la parte fuerte de la conexión entre la sociedad del hombre, su cultura y los sistemas agrícolas, tanto los tradicionales como los industriales. Ahora, la ecología cultural, y esto es algo que yo soy antropóloga clásica, es decir, de la vieja guardia, y eso no está muy aceptado ahora con las antropologías juveniles, que tienen otra manera de trabajar y de manejar los problemas que investigan. ¿Por qué? Porque la formación no solo mía, sino de mis colegas de la época, estaba basada en gran parte en la ecología cultural que vino a México desde los Estados Unidos. Y a Estados Unidos llegó como una combinación entre una serie de estudios de los alemanes en regiones como, por ejemplo, lo que viene a ser la zona de lo que la gente común llama esquimales y que nosotros llamamos inuit, que es el nombre que se dan a sí mismo las gentes que pertenecen a ese grupo étnico. Entonces, nosotros aprendimos una antropología que tenía una combinación de la antropología social inglesa, británica, una combinación de todos los estudios alemanes en México y una combinación de la propia antropología nacida en México, que era muy ligada con el indigenismo. De hecho, surge trabajando grupos étnicos en México y algo muy importante, el maíz, que es estudiado a través de la milpa. Y en eso hay una serie de elementos que conectan esta antropología clásica y la ecología cultural en particular con otras disciplinas, porque la ecología cultural es dos cosas muy importantes, es interdisciplinaria y además parte del concepto de evolución sociocultural, que es algo también básico y muy importante, porque eso implica en la práctica que la ecología cultural sea diacrónica y sincrónica, es decir, que estudie
el cambio, los procesos de cambio, la evolución de las sociedades en su relación con el ambiente y la cultura. Y también va a empezar a estudiar no solo las sociedades indígenas de México, sino también el proceso que seguían para cultivar maíz. Y estos estudios se van a hacer en una época que ahora, si mis colegas jóvenes me oyen hablar de toda la influencia de los Estados Unidos en la antropología mexicana, me van a quemar viva en el Zócalo, porque tienen una serie de sentimientos muy fuertes en contra de estas conexiones. Pero de eso somos hijos de la antropología de varias partes del mundo, incluyendo la parte mexicana. Y bueno, esto nos lleva… la ecología cultural no es el único modelo que hay para investigar los sistemas agrícolas, hay varios modelos, pero el que yo tengo es ese, el de ecología cultural, y lo aprendí de gentes tan importantes como Ángel Palermo. Él fue mi maestro, 17 años, trabajé con él. Y él nos presentó y trabajamos también con otros grandes personajes, muchos de ellos ya fallecidos, con Hernández X, en quien tuve el privilegio de ser amiga, y con Arturo Gómez Pompa, que también fue una persona muy allegada a los trabajos que hicimos. De hecho, permitió que, bueno, nos invitó a un estudiante mío y a mí a ir a trabajar con él en su reserva ecológica, y mi alumno hizo su tesis de maestría sobre uno de estos lugares que estaba siendo trabajado arqueológicamente. Entonces, es un lugar que está a 90 kilómetros de Cancún y que fue afectado. Cuando llegamos ahí había pasado el ciclón El Gilberto, y entonces tuvimos la oportunidad, y digo tuvimos porque yo fui con él, la oportunidad de platicar con la gente sobre cómo habían visto el huracán, cómo había sido, qué habían perdido con el impacto no directo del huracán. Y los relatos que hacían eran muy impresionantes. Por ejemplo, nos platicaban en las zonas donde ellos hacían leña, se habían desaparecido con el viento, y nos platicaban cómo volaban las vacas, pasando por encima de ellos y sus casas. Pero también nos platicaron una serie de ceremonias que todavía realizaban, pero que habían cambiado de significado. Por ejemplo, toda esta cuestión de los chamanes que se organizaban para propiciar las lluvias, en lugar de seguir haciéndose para propiciar las lluvias, se realizaban para que los apoyaran a manejar los huracanes. Es decir, la ceremonia seguía siendo la misma, aunque el objetivo había cambiado en su sentido principal. Entonces tuvimos la oportunidad de estar trabajando en este lugar llamado El Palmar, y luego ese nombre de Palmar existe en muchas partes en México. De hecho, yo estuve en un palmar en Veracruz trabajando en cuestiones de la producción de frutales, ¿no? Entonces, estuvimos con el apoyo de Arturo Gómez Pompa, tanto para que uno de mis alumnos hiciera su tesis sobre lo que él había proyectado en el plan de las chinampas tropicales en Nacajuca, y le dio una serie de entrevistas a mi estudiante sobre cómo él se organizó para aplicar este proyecto y organizarlo. Además, mientras yo trabajé, gracias a él conocí a mi queridísima amiga Silvia del Amo, que me hizo favor de dar varios cursos de ecología allá en la Iberoamericana, donde yo trabajaba. Y era Silvia la que les daba ecología general a mis estudiantes. Por una razón, yo siempre he creído que una parte fundamental de la interdisciplina es entender el lenguaje de los colegas de otras disciplinas, porque si no estamos hablando de cosas diferentes al no tener ese lenguaje común. Y para adquirir ese lenguaje común tienes que ir a trabajar con los otros colegas con los que vas a
a investigar. Y eso tiene que ver cómo conocí yo a mi queridísimo amigo de toda la vida académica, el doctor Glisman. Es que mi maestro Palermo llegó un día, yo tenía mi cubículo junto al de él, y entonces un día llega con un periódico y me lo pone así en la mesa y dice, lee esto y te inscribes. Él ordenaba, no crean que le pedía a uno permiso, ¿no? Entonces, el artículo era la promoción para ingresar al curso, el primer curso que organizó Steve en Tabasco sobre ecología tropical, de agricultura tropical, y entonces ahí voy, ahí lleno mis papeles, dije, no me van a admitir, porque bueno, con mis antecedentes antropológicos no creo que los biólogos y ecólogos me acepten, pero sí me aceptó, y ahí llegué yo a Tabasco, y además con muchos problemas porque tengo alergia al sol, y siempre trabajé zonas tropicales, no me pregunten ese masoquismo cómo surgió, pero así fue, ¿no? Y ahí llegué a Tabasco con la lista que nos había mandado el doctor de todo lo que teníamos que llevar, ¿no? Y ahí llego, y ya pues eran puros agrónomos y biólogos los que estaban en el curso. Éramos un montón, no sé, no me acuerdo exacto cuántos recibió, pero eran como 30, ¿no? Algo así. Y bueno, pues ahí me tienen que yo era la oveja rara y negra en medio de la ciencia natural. Y ya empezamos a tomar el curso que era teórico práctico. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a varios investigadores muy importantes. No me acuerdo ya de los apellidos de los maestros, pero Narciso era el que nos enseñaba todo lo de insectos, ¿no? Y varios así muy importantes en agronomía de Chapingo estaban como profesores en el curso. Entonces, bueno, ahí me tienen a mí y aguanté muy bien el primer semestre, pero fui corrida por él, me corrió como alumna y me contrató como maestra, pero fue mi primera expulsión académica de una escuela. Entonces, ya seguí en colaboración con el doctor y nos hicimos grandes amigos hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, no, por supuesto. Y luego, esto les voy a contar, porque él no cuenta sus anécdotas, él no tiene idea de lo que es la historia de la ciencia. Entonces, pero ese mismo año, eso fue en 78, ¿verdad? Hubo un congreso en Padua, en Italia, sobre lo que se llamaba ecología agrícola. Y entonces nos pusimos de acuerdo y ahí vamos, ¿no? Yo llegué desde México allá a Roma y tú llegaste desde California, ¿no? Ya nos juntamos para llegar a Padua. Y bueno, debo decirles que en esa época, pues yo acababa de entrar a trabajar a la Ibero y él tenía 2 años, ¿no?, de trabajar en el CESAT. Éramos jóvenes maestros, aprendices de profesores o de pobresores, porque no había mucho apoyo para lo que hacíamos. Entonces, pero yo lo conocí ahí en los cursos esos de agricultura tropical. Yo ya sabía bastante de ecología, lo había leído por influencia de Palermo, ¿no? Y Palermo tenía mucha historia anterior a su profesorado con nosotros, porque había trabajado como director de publicaciones en la OEA, donde estuvo 14 años. Entonces había publicado un montón de cosas de ecología y pues bueno, a leer, ¿no? Y yo, ¿para qué les platico? Mi inglés era pésimo, sigue siendo muy malo, pero entonces era peor. Pero teníamos que leer en inglés todo lo que nos mandaba, ¿no? Y entonces ahí me tienen con diccionario a un lado, ¿no? Y bueno, sufriendo. Total, fuimos a Padua. Y
en ese congreso que fue muy masivo, era muy grande el congreso. 3 gentes hablaron sobre agroecología en todo el congreso. Uno era Altieri, quien habló de teoría que conocía en ese momento de agroecología. El otro fue Steve y la otra fui yo. Entonces, eso fue en 1978. Y de ahí, bueno, yo que era una persona muy joven, igual que acá mi colega, pues estaba un poco asustada de ver a los académicos que hacían esta ecología agrícola, ¿no? Y nosotros hablando de algo que en México nadie hablaba. Y bueno, pero sí tuvimos público, llamaron la atención nuestros trabajos, ¿no? Y es cuando yo ahí haciendo el ridículo, se me caían todos los aparatos que nos dieron para mover las persianas, para mover no sé qué de los escritorios, y yo pues yendo de apenas empezando a trabajar como maestra, pues no sabía usar todo eso, se me caían y bueno, ya iban las gentes a ayudarme y total, pero lo más bonito fue que ponía la mano en la mesa y temblaba, y asustada fue la primera vez que fui a un congreso, entonces imagínense nada más aprendiendo y con los señorones ahí de la ecología agrícola de todo el mundo. Pues bueno, es que me echaron así a nadar sin traje de baño. y ya luego de ahí empezamos a desarrollar varios conceptos y eso es de lo que Steve no les platica, pero por ejemplo, porque como es muy modesto no quiere contarlo, pero yo sí soy chismosita y les cuento. Por ejemplo, estábamos en esa época, comenzamos a trabajar con nuestro trabajo en Tabasco, los huertos en Tabasco. Él me llevó a conocer todo el trabajo de Alma Orozco con el Marceño y también fuimos a los huertos en la zona centro, ¿no? de Tabasco. Y entonces yo que estaba trabajando huertos en Tlaxcala, le dije, hicimos una apuesta, perdiste. Le dije, mis huertos en Tlaxcala son equivalente a los huertos de Tabasco y van a ser casi tan diversos. Y entonces apostó que no, y entonces yo que sí, pero nunca me pagaste la apuesta. Entonces todavía me debes, no sé qué será, una taza de chocolate. Y total, él llevó a sus estudiantes a trabajar a Tlaxcala y yo estaba trabajando terrazas también. Y entonces sus estudiantes varones estudiaron terrazas y la chica, estudió los huertos. Y a ver, platica por qué perdiste. Sí. Entonces, pero la información, la de él era, claro, ecológica, ¿no? La información mía era social, lo que las gentes platicaban y lo que yo veía en los huertos, ¿no? Entonces, todo esto era con ecología cultural, con el modelo de investigación científica de ecología cultural. ¿Eso qué implicaba? Implicaba conocer el lugar, el contexto donde estaba el lugar, conocer el sistema agrícola, lo que la gente manejaba, lo que la gente pensaba, lo que sacaba del huerto para comer, lo que sacaba para vender, y cómo modificaba los huertos, ¿no? Y de ahí estábamos discutiendo un concepto que nos inventamos nosotros después de este estudio, que le llamábamos el mantenimiento del sistema, que ahora le dicen que sustentabilidad. Entonces, para eso necesitábamos información ecológica, por supuesto, ¿no? Agrícola también, pero además necesitamos información histórica para poder ver los huertos, cómo habían surgido, quiénes los habían empezado a hacer, con qué plantas habían cambiado.
Y lo que yo hice fue, nosotros tenemos en antropología una metodología que se llama genealogías. Las genealogías nos permiten tener información de familias que pueden ser hasta de 1000 gentes, ¿no? Muy grande, sobre los que nosotros preguntamos, ¿no? Y nos da, con una sola persona que entrevistamos varias veces, nos da información sobre todo el pueblo, o un tercio del pueblo, y de otros pueblos donde viven sus parientes, ¿no? Entonces dije, vamos a aplicar el concepto de genealogía al huerto. Vamos a ver la genealogía de los árboles, el huerto, cuándo se fundó, con qué árboles, quiénes los sembraron, de dónde sacaron las plantas, cómo pueden mover las plantas, cambiarlas por otras y el sistema sigue manteniéndose. De ahí el concepto ese que teníamos de mantenimiento, que luego nos olvidamos de él y ya como apareció lo de sustentable, pues ese empezamos a utilizar, ¿no? Pero fue ahí donde entendimos varias cosas que había que estudiar. En la ecología cultural uno trabaja respondiendo preguntas. Te haces la pregunta con base a conocimiento previo que tienes del lugar, de la región o de lo que quieres estudiar. Y ya que tienes la pregunta o preguntas, no muchas, sino las que son básicas, tienes que sacar un proyecto sobre cómo vas a estudiar la respuesta a las preguntas que te estás haciendo. ¿Qué propones para contestar esa pregunta? Y entonces lo que tuvimos en los huertos allá en Tlaxcala nos permitió hacer varias preguntas. La primera, si los huertos eran históricos o eran contemporáneos, o más o menos recientes, y la gente cómo utilizaba lo que producía el huerto, cuándo lo producía, en qué épocas del año, cómo lo usaba, ¿verdad? Y el caso de lo que tomaba para alimentación nos llevó a descubrir otras metodologías para conocer la alimentación de las familias, ¿no? Bueno, debo decirles que yo, por ejemplo, para campesina no sirvo, pero ahí andaba con ellos caminando con la yunta y junto a ellos, no más que cuando me quisieron enseñar a manejar la yunta casi muero, porque parecía caricatura del Pato Donald. Yo realmente no podía caminar a la misma velocidad que los bueyes de la yunta, y entonces hacía puros desastres, pero eran bien buenas gentes y me enseñaban y me permitían hacer destrozos. Trabajé directamente con los campesinos, siguiéndolos, haciendo para no quitar el tiempo, ¿no? Lo que ellos hacían, y con las esposas iba yo al tianguis a vender productos. Bueno, estuve en muchos lados haciendo esto, por ejemplo, en Oaxaca, cuando estuve trabajando con zapotecas, yo iba con las señoras al mercado a vender lo que iban a vender, y luego una de ellas muy amable hasta me prestó un vestido para que no me viera diferente en el tianguis, y ya con el vestido que me prestó iba yo como zapotequita a vender las cosas con ellas al tianguis. Entonces directamente, estando con ellos, trabajando con ellos, viviendo con ellos, muchas veces tuve que dormir en el piso porque no había otro espacio. Sí nos invitaban a estar en sus casas, pero con el sleeping bag en el piso, ¿no? Y yo con algunos o varios de los estudiantes, ¿no? Tuvimos el privilegio de ser invitados a vivir con ellos, ¿no? Luego no les platico para levantarme cómo era el asunto, pero estuvimos siempre en contacto directo con la gente. Total, la idea es que la interdisciplina, para poderse desarrollar como me pasó a mí, implica que uno sepa bastante de lo que la otra gente con la que uno hace la disciplina, la interdisciplina, lo podamos entender, que tengamos un lenguaje común. Y la otra es que tengamos empatía, que nos llevemos bien con la gente con la que trabajamos y con los colegas, por supuesto. Y eso no crean que es fácil, no siempre se puede lograr la aceptación, ¿no?
sobre todo porque hay muchos tipos de antropología, así como decían los historiadores a principios del siglo XX, que había many Mexicos, también hay many anthropologists y hay many agroecologists. ¿Por qué? Bueno, porque tanto la agroecología, igual que la antropología, se hace en los lugares donde vive la gente. Y estos lugares donde vive la gente tienen distinta historia, distinta cultura, distintas formas de organización social y distinto peso de los componentes que uno va a estudiar. Ahora, gracias al tiempo que pasé cuando Steve estaba en Tabasco, antes de salir para los Estados Unidos, conocí muchos biólogos y agrónomos, y pues con gran parte de ellos hice amistad o compañerismo, y después me invitaban a Chapingo a dar pláticas, ¿no? Entonces siempre conecté con biólogos y agrónomos, ecólogos, ¿no? Pero tuve que aprender ecología bien en serio para poder tener la interdisciplina. Y solamente para terminar les diré que eso es algo que noto que los biólogos no hacen, la mayoría. No me refiero a Steve y a su grupo porque ese es cosa aparte, ¿no? Pero hay otros que inventan conceptos sobre cultura y antropología porque no se ponen a leer antropología para saber qué es lo que estamos usando como conceptos. Y nada más el último ejemplo, el de cultura. Para que el concepto de cultura se desarrollara, había 200 conceptos de cultura hacia 1930, 1940. Para llegar al que podemos utilizar en ecología cultural, pasaron muchos años viendo casos y viendo qué era la cultura, porque habían llegado al punto que la cultura era como la filosofía, sabía todo, ¿no? Y era para todo. Y ese concepto no lo usamos así en ecología cultural. Tenemos que definirlo según lo que estamos estudiando, con elementos clave que existen en una realidad. Y entonces tenemos que definir ese concepto según nuestro estudio, según lo que la gente que vemos. Eso implica visitas preliminares a los lugares donde vamos a trabajar. Y no inventamos lo que se nos da la gana, sino que realmente se produce a partir de lo que estamos mirando y trabajando y funcionando, ¿no? Ya no quiero aburrirlos porque nuestras discusiones sobre evolución sociocultural y todo eso son muy largas, ¿no? Están en el escrito que entregué para que vean que también de evolución sociocultural hay muchas y muchas definiciones, ¿no? Y muchas propuestas de secuencias culturales para los distintos lugares. Pero yo diría, para terminar nada más, que la agroecología tiene esa misma característica. Va a tener cuestiones generales y va a tener cuestiones que están asociadas a los lugares en particular donde se está trabajando con ella. Y bueno, pues les agradezco su atención y ya los aburriré con el texto. Muchísimas gracias, doctora, muy amable, muy interesante. Hay cosas que empecé a entender después de esta plática con respecto al papel de la antropología y especialmente la antropología relacionada con la ecología. Abrimos el espacio para preguntas, tanto para las personas que estén en la sala como los que estén en línea. Por favor. Adelante. Muchas gracias, Salva. Te quería preguntar acerca de los biólogos inventores, porque, digamos, algunos de ellos son extremadamente taquilleros, muy populares y tienen muchos seguidores. Y, por ejemplo, hay ahorita un concepto que está ganando mucha popularidad, que es esto de la herencia biocultural. Precisamente es producto de una invención de tú ya sabes quién. Pero la pregunta aquí es,
llegan muchas veces estas palabras que adquieren popularidad y conceptos así medio vagos que no aterrizan bien, pero que son muy populares con mucha gente, y los que jamás van a leer la literatura seria, vamos a ponerle de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacerse en este caso, no? Porque sí conviene unificar conceptos para lograr un progreso. Porque si no nos quedamos nada más en unas discusiones en el aire. Tenemos que conocer una serie de elementos comunes a las disciplinas que están conectándose para un proyecto, para una investigación. Si no, no nos entendemos. Es como el artículo ese que escribimos, ¿no?, sobre la Babel, ¿no? Cada quien habla lo que quiere, ¿no?, e inventa lo que le da la gana. En investigación, no toda la antropología es científica. Hay muchas antropologías. Pero después de 1968, con el movimiento estudiantil, la antropología sufrió lo que yo llamaría un quiebre. Y en lugar de enseñar antropología, enseñaban marxismo. Yo no estoy ni a favor ni en contra del marxismo, pero estoy en contra de que se enseñe en lugar de antropología. Y entonces ahí tenían a los maestros poniéndonos a leer todos los tomos de Marx y Engels y todo eso. Eso no es antropología. Yo tuve la fortuna de estar muy ligada a Palermo y él no nos permitía esas cosas, ¿no? Sí teníamos que leer si hacía falta, pero teníamos que aprender antropología, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con eso? Bueno, no en todos los casos, pero muchos de los antropólogos empezaron a utilizar una serie de palabras para sustituir los conceptos clásicos que habían tenido años para crearse y organizarse. Para mí lo más negativo, y no sé si esto contesta tu pregunta, fue el empezar a abandonar el trabajo de campo. No puede haber ciencia en antropología sin trabajo de campo, pero trabajo de campo organizado, ¿no?, y hecho como se debe de hacer. Entonces ahora ya noto de esa distancia, ¿verdad? Hablo por teléfono y le pregunto a 100 gentes y luego con eso ya tengo la información de la gente. No voy al campo, uso aparatos para verlos por lo que ustedes gusten. Y no niego que usar aparatos sea una buena cosa, pero no debe ser lo único. Uno tiene que seguir yendo al campo y tiene que seguir en contacto con la gente y con los problemas que está estudiando. Y ese cambio a mí no me gusta, eso de que ahora no haya que hacer trabajo de campo, que puedas, no me parece que sea antropología, por lo menos científica, no me parece, en mucho es cuento. Y eso nos ha desprestigiado mucho en las áreas de las ciencias naturales, por ejemplo, ¿no? No puede ser que la antropología se quede desbaratada por gente que no quiere salir de su casa y que no quiere comer con la gente, llevarse con la gente con la que está trabajando. Realmente entender lo que la gente hace, piensa, su cultura. Y se supone que la antropología estudia eso, la sociedad y la cultura de los grupos humanos. Y si hay una disciplina especializada en cultura es la antropología. Y la gente, muchos no la usan porque no es tan fácil como ustedes creen. Todas las discusiones han llevado muchos años, ¿no? Pero pueden leer la gente de primer orden en la disciplina, ¿no? Y bueno, pues hay que partir de un elemento que la gente ya no quiere leer. Y ahora supongo que con el mal uso de la IA, menos van a leer, ¿no? Pero no sé, espero equivocarme. Pero sí noto una terrible falta de lectura en las generaciones jóvenes, ¿no?, de lo más importante. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues estamos un poco desacreditados por esas cosas, esas innovaciones que hemos inventado, ¿no?
Y luego algunas que provienen de biólogos que han inventado algunas cosas cuando existen los conceptos adecuados en la disciplina especializada en la cultura. Y entonces tenemos ahora, por ejemplo, el concepto de la otredad. ¿Quién es la otredad? La gente con la que trabajamos, ¿no? Y las discusiones han sido muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, yo creo que también en la antropología contemporánea hay un montón de cosas que tendrían que volverse a considerar. Gracias. Vamos a escuchar la pregunta de Julio, por favor, doctor. Gracias, Julio Cámara, de la Universidad Politécnica Mesoamericana. Aquí la pregunta, el comentario, doctora, viene acerca de la situación que veo que se replica en la antropología, que es similar a la que tenemos en la agroecología. Por ejemplo, están saliendo muchas agriculturas alternativas, pero que descansan parcialmente en principios de la agroecología, porque la gente se dedica, parece que encontró el hilo negro y empieza a abordar sin abordar la complejidad del fenómeno. Y veo que resulta lo mismo en antropología y seguramente en otros campos, pero esto tiene que ver con la multiplicidad de realidades que encontramos. Tabasco, Yucatán, Tlaxcala, que tienen un mismo fenómeno, pero de diversa manifestación, y entonces creemos que estamos estudiando un fenómeno único en el mundo. ¿Cuál es su opinión respecto a la incapacidad que se está desarrollando en nosotros para abstraer las florituras y dejar la esencia de los fenómenos y entonces poder comparar lo que sucede en las tierras bajas del Petén, las tierras altas del Mayab, Tabasco con sus chinampas, Xochimilco, Tlaxcala? ¿Cómo podemos ejercitarnos en ese proceso de abstracción de la realidad para obtener los conceptos fundamentales que tanto nos hacen falta en agroecología, en biología, en agrología cultural, por ejemplo, ¿verdad? Y que nos beneficie de tal manera que podamos transitar más fácilmente a la interdisciplina, a la transdisciplina. Tenemos 3 minutos nada más, doctora, para dar dos cosas, ¿no? Uno es que se ha dejado de manejar la analogía como parte de la comparación intercultural. Entonces yo creo que el regresar a las analogías nos permite entender esta relación intercultural y poder hacer no necesariamente comparaciones, pero sí conseguir elementos que son comunes y se han manejado de forma similar a pesar del espacio y el tiempo. Y la otra cosa es que creo que nosotros los que hacemos investigación no contamos con un lenguaje suficientemente fácil de permitirnos la comunicación con gentes de distintos grupos étnicos, sociales, económicos. Creo que ahí hemos fallado un poco, no nos comunicamos con las personas con las que hay que comunicarse. Nos falta algo en este sentido, y las investigaciones que algunas gentes del área de ciencias naturales hacen, que son muy importantes, no llegan abajo. No tenemos la capacidad de contactarnos con la gente que queremos, con la que queremos influir. Y eso no sé yo cómo le haríamos para solucionarlo.